Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Eduardo Góngora Ramón, de Proyecto Terminal 2 de la Universidad Abierta de Distancia. A continuación quiero mostrar algunos datos que recopilé sobre lo que fue mi proyecto y sobre lo que estoy trabajando arduamente, ¿verdad? Les mostraré un poco sobre el diseño del instrumento que utilizamos para la recolección de datos. Como primer paso, se requirió conocer las características que dan el contexto general de la situación que aborda el mercado. Estudiando, creo que el mercado necesita una gestión, un plan, sobre todo, un plan para manejar los residuos sólidos urbanos que hoy en día nos están afectando tantísimo, y qué mejor que empezar por el cambio radical de conciencia a una educación ambiental dentro del mercado, junto con los locatarios, ¿verdad? Para poder prácticamente afrontar los desafíos que nos están generando estos residuos sólidos urbanos. Lo que hicimos fue una recopilación de datos general, documentos, visitas al sitio, tomé fotografías, etc. Posteriormente pasé a entrevistar a los locatarios. Seleccioné 20 locatarios de 258 prácticamente generando un plan sobre una proyección de cuántos kilos o toneladas se generan diariamente dentro del mercado. Les hice las siguientes preguntas: ¿qué cantidad de basura se genera aproximadamente dentro del establecimiento? ¿Qué tipo de basura genera dentro de su establecimiento? ¿Orgánica, inorgánica o ambas? ¿Qué disposición final se les da? Y si conocen sobre la clasificación de la basura. Más adelante voy a mostrar las respuestas. Son verdaderamente sorprendentes todas las respuestas, porque te quedas impactado sobre la falta de cultura, falta de educación ambiental que tenemos hoy en día los ciudadanos de Centro Tabasco. También entrevisté a una persona encargada que es prácticamente del mantenimiento del mercado. Él es el que recoge la basura, vamos a decirlo así, barre, etc. Él lleva toda la basura a una parte donde se concentran los residuos y ahí él la separa. Le hicimos las siguientes preguntas igual: ¿qué problemática tiene el mercado? ¿Aproximadamente cuánta basura se genera? ¿Si los locatarios separan o clasifican la basura? ¿O qué cantidad de basura orgánica se genera? ¿Y qué cantidad de basura inorgánica se genera? El estudio de generación fue verdaderamente muy arduo. Fuimos pasando, entrevistando a la gente, y no todos querían contestar las preguntas, o algunos no tenían tiempo, ¿verdad? Lo que hicimos fue prácticamente proporcionarles una bolsa, bueno, realmente fueron dos, en donde pudieran llenar la basura orgánica o la basura inorgánica en una semana. Ese era el reto: una semana llenar la basura orgánica e inorgánica y ver cuánta basura se genera, para que al final pudiéramos hacer un promedio total de todo el mercado. También aplicamos ese instrumento de simulación o prueba de funcionamiento, ¿verdad? Hicimos un croquis. Aquí seleccioné los locales a los cuales entrevisté. Había seleccionado más, pero no todos me dieron las respuestas, o no todos tenían tiempo para las preguntas, y totalmente entendible. Visitamos a esos participantes e iniciamos el pesaje de residuos. Fue necesaria la participación de los locatarios, fue verdaderamente fuerte. Son nuestro lado fuerte para que el proyecto se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque son ellos quienes están sustentando y quienes están prácticamente valorando la generación de los residuos, y son ellos que más adelante van a seguir solos en este proyecto. Hicimos, como lo había explicado, las bolsas las etiquetamos, una con residuos orgánicos y unas inorgánicos. De ahí fuimos a pesar los residuos en la parte de la disposición en el local o en el lugar donde se acumulan, ¿verdad? Porque abajo hay un carro recolector de basura. Entonces primero vimos qué tipo de residuos tenía cada basura: inorgánica u orgánica. Aquí tenemos la caracterización. Utilizamos diferentes equipos y materiales igual para la caracterización, al igual que para la recopilación de datos. Se seleccionaron muestras y también hicimos un procedimiento para la obtención de los componentes de residuos. Es decir, dentro de esas bolsas ubicamos vidrios, metales, plásticos, otros plásticos, material textil, papel, cartón, brillos, aluminio, residuos peligrosos,
otros, y pues obviamente los residuos como cáscaras de frutas, residuos de comida, etcétera. En verdad es muy amplio el panorama que tenemos hoy en día sobre los residuos, pero bueno, tenemos que seguir ejecutando poco a poco para llegar a la solución de nuestro proyecto. Gracias, esto fue todo.